rama. Un ex asesor del mandatario, además, teniente coronel Mauro del Cid, fue detenido. Resulta ser que autoridades brasileñas en componenda, en una asociación ilícita para delinquir y para ir de acuerdo con sus lineamientos ideológicos de ese grupo antivacunas, alteraron la data oficial del Ministerio de Salud de Brasil, entre otras cosas, para facilitar el viaje del presidente Bolsonaro, su familia y sus allegados a los Estados Unidos, donde en aquella época era una exigencia, en plena pandemia, tener el certificado de vacunación, es decir, indicar que se habían vacunado. Como el presidente Bolsonaro no quería vacunarse, entonces alteraron la data del Ministerio de Salud. Imagínense de qué estamos hablando, un presidente de una nación como Brasil en esas componendas. Bueno, vamos a ver en qué termina todo eso, pero delicadísimo. Uno pensaría que le iban a abrir primero una causa por supuestamente ser el instigador del intento de asalto, o más bien del asalto a los poderes, los edificios de los poderes del Estado en Brasilia. Pues no, la primera causa, y le allanaron la casa, detuvieron a un asesor, es por este escándalo. Pues, Flor, ¿qué te parece? Desafortunadamente, la epidemia de tiroteos contra personas inocentes se extendió ahora a Europa. Un adolescente de 14 años abrió fuego en su escuela, una escuela en Belgrado, matando a 8 niños y a un guardia escolar. Otros 6 niños y una profesora resultaron heridos. La policía identificó al autor de los disparos, como es menor de edad, por sus iniciales, KK, y dijo que había abierto fuego con la pistola de su padre. Según el comunicado, este alumno de la escuela había nacido en el año 2009 y era un alumno tranquilo, aparentemente era un buen alumno, pero ya saben ustedes, no se sabe lo que hay en la mente de las personas. Hay un relato dramático del padre de una niña sobreviviente, Milan Milosevic, que dice así, abro citas: vi al guardia de seguridad tumbado debajo de la mesa. Su hija estaba en clase de historia cuando se produjo el tiroteo. Acudió corriendo a la escuela cuando se enteró de lo ocurrido. Pregunté dónde estaba mi hija, pero al principio nadie pudo decirme nada. Luego ella llamó y nos enteramos de que había salido viva. Increíble estas cuestiones que están pasando en el mundo, no solo en Estados Unidos, donde es una epidemia, evidentemente, ahora se trasladó también a Europa, a Belgrado. Y por último, en el Día Mundial de la Libertad de Expresión, la ONG Reporteros Sin Fronteras publicó su clasificación mundial de la libertad de expresión, donde China, Corea del Norte y Vietnam ocupan las 3 peores posiciones. En América Latina, según Reporteros Sin Fronteras, nos encontramos al nivel de los países que están en guerra en cuanto a periodistas asesinados. El avance de la desinformación, que cada vez cobra más peso a través de las campañas oficiales de propaganda que dificultan discernir la verdad de lo falso, y ahora vamos a hablar de un temita sobre eso, ha marcado la dificultad que atraviesa la libertad de prensa en el mundo, según Reporteros Sin Fronteras. Esta clasificación evalúa el estado de la libertad de prensa en 180 países y ha habido, según Reporteros Sin Fronteras, un retroceso en ese derecho a nivel general, con solo 3 de cada 10 países en situación satisfactoria. Se destacó el avance de 18 plazas hacia arriba de Brasil en el puesto 92. Imagínense, todavía está por ahí abajo, pero avanzó 18 plazas. Esto relacionado con la salida del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Y la caída de 31 plazas de Senegal, que antes lideraba la clasificación en África. En América, ¿cómo estamos en América? Los primeros países en la tabla son Costa Rica en el número 23, Argentina en el número 40, República Dominicana en el número 43, Estados Unidos en el número 45 y Uruguay en el número 52. Panamá, Flor, ocupa la posición número 69. Así estamos en materia de libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras. Hecho a la información. Y en los últimos años en Panamá lo que hemos visto es órdenes directas de autoridades prohibiendo publicar fotos de otras autoridades. Hemos visto
decenas, centenares de hecho, de querellas, denuncias, demandas, secuestros de bienes, órdenes expresas también, así como de no publicar fotos, de no publicar información que es pública, complicidad entre los órganos del Estado, entiéndase la Corte entre ellas, por supuesto que el Ejecutivo y el Legislativo también, pero la Corte es quien debería poner freno a estos abusos de autoridades que ponen por encima la ley de protección de datos mal entendida sobre la ley de transparencia o los derechos claves y básicos contemplados en la Constitución. Y lo bueno de todo esto es que los medios en verdad siguen publicando información, a pesar de que sí hay amedrentamiento, hay amenazas, hay, ¿cómo se llama? Cuando le meten los pies, Zancadillas. hay zancadillas. Los medios siguen publicando lo que los ciudadanos necesitan y necesitamos conocer. Y eso, por eso es que se celebra hoy el Día de la Libertad de Prensa, que no es más que el medio para llegar a la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos todos. Fíjate que en el comunicado que emitió ayer el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa, destacó lo siguiente: destacamos la opacidad gubernamental que se experimenta en casi todos los países de la región, entre ellos los más democráticos como Canadá, Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico, donde los gobiernos infringen las leyes de acceso a la información pública. Nos pongan como ejemplo de lo Clarísimo, malo, ya de dice, opacidad. O sea, ya de dice todo opacidad. ejemplo de lo malo. Bueno, Hablando de lo malo, la presidencia está gastando $344,000 en cosas para donar en medio de una campaña interna del PRD. Eso es una bofetada a la decencia y al sentido común. es repetir. Están tratando de dar, mira, estufas, Sí, colchones, máquinas de coser, lavadoras. O sea, esto de haber cambiado el PAN al DAS es exactamente lo mismo. No, es repetir la mala praxis que ya experimentamos en la campaña del 2014 por parte del gobierno saliente, que era la administración 2009 al 2014, y que todavía hay en investigación varios de esa mala utilización de recursos del Estado para politiquería. Es PAN, Ahora, DAS o como tú quieras llamarlo. Es la sigue misma cosa, Sigue FIS, lo FES, DAS. FIS, mismo. DAS, FIS, PAN. FES, PAN, PAN, DAS, DAS, lo que quieras. Es lo etcétera. mismo. Además, Lo mismo. ahora es la presidencia a través del despacho de la primera dama, que no debería tener realmente estos fondos. Si al final del día todas estas cosas que están regalando lo pudiera hacer el Ministerio de Desarrollo Social. Exactamente. Correcto, y no de esa manera. O sea, sino con base en una Pero serie es que no de se debe criterios hacer. La de verdad, yo asistencia. creo que no se debe hacer. Sí, está, sí, está de más. Ese Está de más. paternalismo terrible. No, mira, no es un tema de paternalismo, sino es que los regalan simple y sencillamente por hacer política. No es porque haya necesidades genuinas. correcto. En muchos casos, no es que digo que la gente no lo necesita, sino es que no es sobre la base de algo científico. Exacto. Es simple y sencillamente por política. Es Y dar por dar. tampoco Ya. en los actos públicos no especifican para quiénes son, ni para qué comunidad, No, ni no, para no. nada. Mira, 100 máquinas de coser, 150 sillas de rueda, 20 sillas de baño. ¿De dónde salen estos números? ¿Y para qué lo 70 hacen? cortagramas, 554 juegos de mesa. ¿Por qué 544? No entendí. Bueno, El juego de mesa también está de más. sí, imagínate, juegos de gente mesa, jugando juegos de ese era parchís, ajedrez, yo no sé. Pero Dominó. no, mira, No sé. estar regalando eso en plena campaña interna del partido de gobierno es una imprudencia, pero puede interpretarse como uso de recursos del Estado para política. Pero, o sea, Entonces no se ven en el espejo de los que ya pasaron por pero es que esos ¿quién puestos interpretaría eso? ¿El y que fiscal han- electoral que no existe? y que han ¿Quién? Por eso te digo, o sea, Mira, ¿quién va a interpretar no eso? se ven en el ¿Quién? espejo de personas que pasaron por ese puesto del PAN Del DAS, del y PAN, que han del sido FES, del- condenados, pues el señor Giacomo Tamburelli, por Sí, ejemplo, exactamente. Hace la semana reiteradamente pasada. condenado. La No, semana pero pasada, la seguro. persona Entonces- que tiene en el DAS es el mismo que tenía en el último gobierno PRD de Martín Torrijos. Imagínate. Y Es sigue. la misma persona. Y sigue. Francisco Israel Rodríguez, ¿no es que se llama? Creo. Él anteriormente no estaba en el Él estaba en el PAN. PAN. En el PAN de Martín Torrijos, ahora en el DAS de Nito Cortizo. Es que ya tiene experiencia por eso. Exacto. Eso es lo que vemos.
Claramente. Si gana Martín Torrijos, bueno, regresa. Se va a llamar de otra forma. Y como el DAS está exento de control previo, pero aunque tuvieras, la Contraloría es como el fiscal general electoral. Ese tema del control previo, por cierto, eso no ocurrió, eso no lo cambió también en la época de Martinelli. No cambió el control previo para el DAS. Sí, que en esa época no se llamaba Era DAS, para se llamaba 5 PAN. entidades, Sí, 5 se llamaba PAN. entidades, Y entre nadie ellas esa. Pero eso nunca regresó a como era. No, eso no. nunca regresó a como era. No, Se no, mantuvo. 5 entidades, me acuerdo perfecto esa noticia. Sí. Bueno, mira, yo escucho el noticiero todas las mañanas. Y todas las mañanas sale gente cuestionando y criticando y pidiendo las cosas que son muy básicas. Por ejemplo, hoy hablaba alguien de la escuela Yepta Duncan, sí, que no hay clases de español y entonces el IFARU les va a quitar la beca porque va a salir la nota, la materia sin nota. Y yo veo que pasan estas cosas todos los días y no pasa absolutamente nada. Mira el ejemplo de los pacientes de hemodiálisis también, que siguen quejándose exactamente de lo mismo, de la licitación con la empresa que les va a quitar su seguridad de vida, más o menos. Claro, porque eso es lo que te decía. Y ahí hay una queja muy justa, porque ellos dudan acerca de la calidad del producto que quiere contratar la Caja de Seguro Social. Es totalmente válido lo que ellos hacen. Y nadie ha hablado con ellos, porque ellos son los que dependen de la máquina. Eso es lo que ellos están cuestionando. No, y entonces el tema es importante porque hay 50 nuevos casos de hemodiálisis cada mes. Eso es casi 2 al día. Entonces, quitarles ese tratamiento con el que se sienten seguros, sin poder justificarlo, es atentar realmente contra su salud, contra su vida. De eso depende su vida. No sé, o sea, aquí hay cuestionamientos de todos los días que son tan válidos. Mira, el de educación, el de agua, todos los días la queja del agua. Ojalá pudiéramos tener a alguien de la Caja del Seguro Social que nos venga a explicar por qué el empecinamiento en decantarse por esa empresa que es rechazada. Lo que pasa es que del seguro no quieren hablar de esos temas tampoco. Tú sabes que últimamente se ha puesto de moda eso. No hablar. Entonces, cuando ya no hay voceros, ¿ah? Ya no hay voceros. Pero es que tienen que rendirnos cuentas los gobiernos. Tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía, no a nosotros. Nosotros somos un medio. Pero es la manera de rendirle cuentas a la ciudadanía masivamente a través de los medios de comunicación. Pero se les olvida que parte importante de la razón de ser de un político es tener la capacidad de comunicar. A ellos se les olvida eso, Guido. Sí. Flora, ya nadie quiere hablar, nadie quiere ser vocero del gobierno. Así es. Es más, vemos a algunos candidatos, a precandidatos a la presidencia de la República que no quieren hablar. Tú los invitas y no quieren hablar. Por ejemplo, el caso del señor Cristiano Adame, aquí lo hemos invitado, no quiere hablar, él no quiere hablar. Yo no sé, ¿para qué quieres ser candidato a algo si tú no quieres hablar, si tú no quieres comunicar? Solo les encanta hacer propaganda y propaganda no es comunicar. ¿Qué es propaganda? Es lo que pagan para estar vendiendo en las diferentes redes sociales las cosas buenas que hacen. Eso no es comunicar, eso es propaganda. La gente no es tonta, por favor, hombre. La gente no es tonta. A propósito de propaganda, ¿vieron que la señora de la casa de Quincha resulta ser que no era la dueña? Sí, vi el asunto. Bueno, vi el tema. Bueno, ayer lo comentamos una de las aquí. Mesas que están comprando para ella, pues. Lo que nosotros sí ayer dijimos muy claramente, sobre todo porque no he verificado la profundidad del asunto, solo he visto lo que dicen en redes, algún medio digital. Pero lo que sí vimos ayer, y es claro, y no sé si tenemos el video, que la señora, es que la señora no estaba cómoda con lo que estaba pasando. Claro. Sí. Ella no estaba cómoda con esa situación. Y nadie de los que organizaron esa campaña, por ejemplo, por lo menos ese videíto, como se dice, le dijo: oye, la señora no se ve cómoda, señora, póngase feliz, alegre, o sea, transmita algo diferente, ¿no? Ni siquiera para hacer la propaganda son buenos, hombre, ¿te das cuenta? Ni siquiera para eso, porque allí había un ruido. Van a engañar, al menos esfuércense. Exacto, por lo menos esfuércense, pero ni lo hacen. Entonces, eso es una crítica válida. Ahora, yo no sé si realmente la versión de que la señora es familia de no sé quién, porque dice que todo se sabe, es real o no, pero por lo menos en el video la señora no se ve cómoda en esa actitud y en esa posición en la que la pusieron, pues. Y a lo mejor es así, pero es que hay ruidos en la comunicación, ni siquiera en la propaganda se esfuerzan. Entonces no entiendo cómo quieres ser candidato si ni siquiera tienes la capacidad de dar respuestas, de responder preguntas, ni de tu comunidad y mucho menos de periodista. Entonces hay como una fiebre que se ha ido propagando y ¿por qué? Porque la impunidad los tiene así empoderados. Como no les pasa nada, ¿para qué van a dar? Y eso aplica no solamente a candidatos de partidos políticos, porque por el lado de la libre postulación estamos en la misma. Tú sabes que nadie quiere hablar tampoco. Yo no entiendo entonces para qué se meten a estar recogiendo firmas. Y por cierto, esta mañana la ex procuradora Ana Matilde Gómez soltó una muy buena ahí en el noticiero.
hablando de que en las candidaturas por la libre postulación y en la búsqueda de firmas, gente que supuestamente quiere cambiar el país también no están haciendo las cosas de manera correcta. Que usan activistas con celulares de uno con los otros. Exactamente. No, sí. Entonces está mal eso. O sea, si tú quieres cambiar las cosas en este país, comienza por el ejemplo, comienza cambiándola tú. Bueno, es que De todo esa forma empieza ya- mal en la libre postulación cuando permiten a los partidos correr, la verdad. Por ahí comienza todo el problema. Porque si eres miembro de un partido político, entonces ¿para qué aspiras por la libre postulación? Pero entonces te Bueno, dicen lo del tribunal lo mejor electoral. de los Lo dos que pasa es mundos. que es la libre postulación. Eso no significa que seas independiente. Es una libre postulación, o sea que no vas por un partido político. O sea, esas son la letra menuda con la que siempre se quieren salirse con la suya. Así es. Así es. Hoy hablábamos del Seguro Social hace un ratito. Vieron que confeccionó el Seguro Social un presupuesto para el 2024 de 7.202 millones de dólares. Son 282 millones más de lo que Claro. fue aprobado. Me imagino que eso tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad de la salud, que es una obra de tremenda envergadura que requiere personal, mantenimiento, suministros, gasto de electricidad, etcétera. Que parte de esos aumentos debe estar relacionado con el funcionamiento de esa ciudad de la salud. Yo imagino, Es pero lo bueno, que- también uno trata de entrevistar al director de la Caja del Seguro Social y Tampoco. quiere hablar de los 7.000 millones. 7.000 millones, señores, son como 20 millones diarios que nos cuesta la Caja del Seguro Social. Porque al final se trata del dinero de todos los panameños. O sea, es el presupuesto, duplica prácticamente el presupuesto del Canal de Panamá. O sea, es una institución enorme. Enorme. Y a ese nivel me vas a decir que no debe tener los canales y las herramientas para poder responder todas las preguntas que tenga el asegurado. O sea, Bueno. ¿por qué hay quejas entonces de los asegurados acerca de las licitaciones, por los productos que se compran, por la falta de productos, porque no hay medicinas? Por cierto, esa es otra. Se dieron cuenta que la asamblea cerró y lo de la ley de medicamentos, bien gracias a usted. A nadie Bueno, le pero mira importa. lo que dijo Aida Tampoco. Michelle Maduro del documento, ¿no? Del presupuesto presentado por la administración de Enrique Lao, que no tiene sustento real de ingresos ni balance. O sea que por más que haya un gasto de la ciudad de la salud, si es un Por lo menos hay una luz al presupuesto final sin del túnel. sustento. Por lo menos hay una luz al final del túnel en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, que por cierto, creo que ya ella sale del cargo, ¿no? Ya tomó posesión el nuevo Sí, ya tomó presidente, posesión el nuevo que también es del CONEP, a pesar de que el CONEP no quería. Pero dice que fue, él forzó Sí, dice que forzó su participación como presidente. como presidente en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. No sabemos por qué. Sí. No sabemos por qué. Ahora, Pero ayer, realmente. ayer vi la foto de Aida Michelle de El- Maduro posesionándolo. Pero el trabajo que hizo Aida Michelle Maduro al frente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social fue muy bueno, siempre de cara al asegurado, a la ciudadanía y tratando de ser... Fue lo mucho más transparente que cercana. cualquier otro director Total. de cualquier otro directivo del seguro que yo recuerde, por lo menos. Total, porque siempre terminan los directivos de la Caja de Seguro Social siendo cooptados Y dentro de la transparencia, por la administración. dentro de la transparencia incluía la impotencia Exacto. de la Junta Directiva a tratar de corregir las cosas. De la inoperancia, porque La- al y final la del día es una inoperancia. directiva que no... Porque la ley los tiene sometidos a reunirse para ver cómo... Jugadas laborales. Sí, cómo... Corregiduría, como corrigen le llaman ellos mismos. Que a un No, señor y- lo cambiaron de posición, Lo que no de pasa es que- posición, sino lo que del pasa es puesto que al donde estaba final- sentado a otro. Lo que pasa es que al final todo lo resuelven con una votación y por mayoría simple Sí. ganan. O sea, entonces eso que define esa mayoría simple, adivinen qué, son realmente los que tienen mayor influencia. Oye, Hablando siguen- de votación y de mayoría, interesante el quórum en la Asamblea para el día de la extinción de dominio. Lo hablaban esta mañana también en el No noticiero. existió. No existió el quórum. 32 cuando es 36. No existió. No existió, y claramente lo dice, pero no importa. Con todo y que no existió el quórum, ellos de igual forma lo archivaron. Y decía yo también el tema de la ley de medicamentos. No les También. importó con el tema de la ley de medicamentos, no les importó haber hecho una campaña en donde se hablaba de que vamos a pasar del no hay al sí hay, no les importó que un montón de gremios se hubiesen El control de participado precios eso, que no les establecieron importó básicamente, nada. El control de precios sí lo extendieron, creo que en febrero salió No, la estoy extensión. hablando Sí. del tema de medicamentos No, pero por y eso ley. iba por ley. Sí, pero al final a nadie le importó. Que esa ley lamentablemente quedó en medio de la pelea entre el vicepresidente con el presidente de la Asamblea. Esa es otra Sí. más de la que quedó allí. Sí. Entonces parece que ellos sienten Por cierto, el presidente que de la uno bloquea al Asamblea- otro y al final terminan afectando a toda la población. Por no les supuesto. importa. En pelea de elefantes, el que pierde es el El pasto. pasto. Y nosotros somos el pasto de ellos siempre. Ey. Pasto.
Sí. Chao, nos vamos a cambio. Ya regresamos. Hoy estamos con la precandidata a diputada, Yami de Blandón. Está con nosotros esta mañana aquí en Cuarto Poder. Regresamos en unos minutos. Continuamos en Cuarto Poder. Me mandan nuevamente el artículo de la ley orgánica de la Asamblea, artículo 200, inexistencia de votación. No habrá votación cuando el total de votantes fuese inferior al quórum. En este caso, el presidente o presidenta procederá a ordenar a la Secretaría la verificación del quórum. Posteriormente se realizará la verificación nominal de la votación. Eso fue lo que ocurrió el día que archivaron la extinción de dominio. Así fue. Pero no hubo verificación del quórum. No. Hubo votación espuria. Sí, exactamente. Exacto. Ya. Bueno, Digo, y en todo caso, si tú eres presidente de la Asamblea, tú tienes como claro, que llamar al orden, ¿no? bueno, estamos Está ocupado en otros menesteres. Exacto. estamos hoy con Yamilet Araúz de Blandón. Ella es precandidata por el Partido Panameñista a diputada por el circuito 8-3. Sí, que Antiguo 8-7. antiguo 800. Antiguo 8-7. Cuéntanos, Yamilet, esas primarias con quiénes eventualmente vas a competir, o te vas a ver en la comodidad como el presidente del partido, que es el único candidato en las primarias para la postulación presidencial. El Guido de Bueno, la cizaña. Y esposo, Es así, de paso. Y esposa, nada De más paso. falta. Bueno, Y es, esposo, que es así, eso es un Primero- hecho fáctico. Así es, eso es así. Primero, buenos días, gracias por la oportunidad. Y en cuanto a mi esposo, José Blandón, yo creo que él ha hecho un excelente trabajo para la unidad del partido, y cuando tú haces el trabajo con tiempo, pues tú estás lo suficientemente organizado para enfrentar unas primarias. En mi caso, es la primera vez que aspiro a un cargo de elección popular después de estar más de 23 años inscrita en el partido, trabajando, digamos, desde atrás de muchos candidatos y de las candidaturas de muchas mujeres. Siempre he impulsado a que las mujeres demos ese paso adelante para ocupar cargos de decisión donde podamos trabajar leyes a favor de las mujeres y a favor de otras personas que al final no nos representan. O sea, cuando tú llegas a la asamblea, tú tienes que llegar con un plan, tienes que llegar con propuestas, y yo creo que mi equipo y el grupo que nosotros hemos organizado con suficiente tiempo, estamos dispuestos a dar ese paso adelante. ¿Y ¿no? qué la motivó a hacerlo en este momento? Mira, como ya te digo, he venido por mucho tiempo organizando, incentivando a muchas mujeres a que aspiremos a correr a cargos de elección. No es fácil para una mujer aspirar a un cargo de elección porque la política es muy difícil. Sin embargo, ¿Es difícil o sucia? es difícil. Y sucia. Tiene una combinación de ambas. Pero yo sí creo que si nosotros educamos al electorado, educamos de por qué tienes que cambiar las cosas, y tú no das ese paso adelante y tú quieres ser una persona que tiene las ganas y que cree que puede cambiar las cosas, yo tengo que estar en la Asamblea, que es un órgano que cada vez está más desprestigiado, y no porque todos los diputados son reelectos. El 70% de los diputados que tenemos ahora son nuevos. Eso no da garantía de que van a cambiar las cosas. Yo sí creo que podemos hacerlo, y por eso no solo incentivo, sino que le estoy, con mi ejemplo, invitando a muchas mujeres a que aspiremos a cargos de elección. Y en el partido al que pertenezco, Partido Panameñista, pues es un partido que le abre esas oportunidades a las mujeres. No estoy de a dedo, a mí no me gusta que me regalen las cosas, y yo sí estoy participando, y hay otros candidatos. Somos 5 precandidatos a diputados, de los cuales soy la única mujer. Y ahí tú puedes notar lo difícil que es para las mujeres dar este paso. Cuando usted dice que no está de a dedo, es para poner distancia, de que el señor Blandón no tuvo nada que ver ni va a influir en el resultado de su No elección. estoy de a dedo, porque se reservaron, de las 5 curules se reservaron 3. Y tú vas a poner personas allí. Y usted va a primaria. Y yo voy a primaria, y estoy haciendo el trabajo para, con nuestro equipo, salir ganadora en esas primarias. De llegar a la asamblea y presentarse cualquier ley conflictiva, es preferible
o qué harías más bien? ¿Seguir tu criterio o seguir la línea del partido si es que no están en la misma página? Mira, lo primero que yo creo que en el caso de mi esposo, y así siempre lo he visto, nosotros tenemos que poner los intereses del país primero. Y en muchas leyes que son controversiales, tú no puedes poner los intereses de pocos por el interés mayor que es el del país. Y yo siempre estaré apoyando las leyes si así me lo permite el electorado de Betania, de Bellavista, de Ancón, de Pueblo Nuevo, Chorrillo, Curundú, San Felipe, Santa Ana, Caledonia. De llegar a esa curul es representar los mejores intereses, no solo para el circuito, sino para todo el país. Beneficios a los que tienen derecho los diputados, ¿cuál de ellos usarías y cuáles no? Mira, yo creo que los diputados tienen derechos que no son necesarios. Por ejemplo, el que no te puedan investigar porque tú tienes un derecho que no tienen todos los otros ciudadanos. Y yo sí creo que no te puede investigar, sino tiene que investigarte la Corte. La Corte. Bueno, claro. sí, pero es que eso no pasa. En materia penal, de policía y administrativa. La Corte te tiene que investigar, pero dime quién ha pasado por eso. Al revés, solo Moncada. Sí. Al revés, solo Moncada. Entonces, una mano lava a la otra y la dos se la No, lava. sí ha habido diputados investigados. Arquesio Arias es un ejemplo. Pero bueno, por ejemplo. Lo que ella se dice que ha sido muy poco. condena. Hubo un diputado de Colón que por un accidente de tránsito, ustedes recuerdan también, sí. que murió una niña, también fue investigado, pero Bueno, condenas el caso de Mario Miller. con Mario Miller. 98. Sí, pero yo lo que digo es que a veces tú dificultas que te investiguen por las prerrogativas que tienes como diputado. Entonces, ese no hay manera de renunciar a él. Sí, ese no, eso es porque... Eso no hay manera de renunciar a él. Pero No, hablamos cambio de carros, exoneración de carros, celular, gasolina, etcétera. Mira, si cuando nosotros estamos en campaña, nosotros utilizamos nuestro carro, nuestra gasolina, nuestros recursos, yo no veo por qué un diputado tenga que tener una placa que lo hace especial o combustible. Entonces no usarías nada de eso. No. Yo creo que yo estoy ahí para legislar y para legislar tú no necesitas que te den gasolina. Tú necesitas estar en la asamblea y tener una asistencia como debe ser. Para eso te pagan. Uno de los cuestionamientos que se hacen siempre a la asamblea es que tiene un reglamento interno que le ofrece, entre otras cosas, una especie de blindaje a los mismos diputados. Y se ha intentado durante este periodo, Juan Diego Vázquez presentó al inicio, fue el primer proyecto que presentó el diputado por la libre postulación Juan Diego Vázquez, y ahí está durmiendo el sueño a los justos la modificación al reglamento interno de la asamblea. Bueno, es que la asamblea Los candidatos de partidos políticos están dispuestos a apoyar esas modificaciones que se requieren, que la gente, o sea, los electores claman, porque los diputados bajen de ese Olimpo en donde los ha ubicado ese reglamento interno al terreno donde estamos el resto de los mortales. Sí, pero como tú lo dices, para eso tiene que existir voluntad, y voluntad de muchos. Ya probamos que no es que el diputado que se reelige o el diputado que quiere cambiar las cosas. Si tú quieres cambiar las cosas, tú tienes que comenzar cambiando esa voz de la población que te dice, yo quiero que tú seas como yo, que sufras lo que yo sufro, que no tengas prerrogativas que no tenemos los demás mortales. Pero si tú vas a ver la flota de carros de los ministerios, por ejemplo, que nadie usa su carro, dañan los carros del Estado, y yo creo que es algo que hay que regular, porque al final tú tienes un gasto innecesario y el próximo gobierno que asuma la responsabilidad de sacar al país, no solo de la crisis económica en que nos llevó la pandemia y en el que estamos sumidos, tiene que ser un gobierno que sea austero, que decida en qué va a invertir los dineros, porque vamos a tener muchos problemas, como el de la Caja del Seguro Social, que no puedes hacer cosas estéticas, que tienes que tomar
medidas radicales y que yo creo que empiezan por cambiar la ley orgánica. O sea, ¿usted propone ponerle fin a los privilegios de la clase política? O sea, esa es una de sus propuestas de llegar a la Asamblea. Pero es que, ¿por qué necesitas esos privilegios para producir leyes que es para lo que a ti te escogen? O sea, se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque usted ha vivido en la clase política. O sea, su esposo siempre ha sido político. Es abogado, obviamente, pero digamos que conozco el monstruo. usted por conoce el dentro. monstruo por dentro. Usted, conociendo el monstruo por dentro, sí es consciente de que Sí, es la mano que mece la cuna de Blandón. A eso me Está bien. dicen. No es al revés. No, es que me dicen. Ahora, Eso dicen por lo menos. usted, el brazo político. usted entonces está consciente de esos privilegios que tiene esa clase política. Sí, pero que existieran esos privilegios políticos no quiere decir que mi esposo los utilizaba cuando fue diputado. Su esposo no utilizó esos privilegios. Mi esposo no utilizó. Porque los- siempre ha sido político. Sí, O sea, no, pero no. el señor Blandón siempre ha sido político. pero nunca Es su compró y eso debe ser porque cada persona que va al Estado y quiere participar, ya sea de ministro, pero en el sector público, tiene que ser una persona preparada para eso. Porque si tú llegas de, digamos, de la práctica privada, tú no conoces cuáles son los obstáculos que tienes cuando llegas. O sea, no hay mansiones en la familia Blandón. No hay mansiones. Porque es que cuando aquí la No gente había se nunca mete en un la carro política... exonerado. No hay carro. No, aquí cuando la gente se mete en la política, o sea, entran hoy y a los 6 meses ya tú ves con 1 o 2 casas. Antes de entrar en la política no tenían casa, pero después que entran en la política, a los 6 meses tienen 1 o 2 casas. Pues O sea, hay una fíjate, serie de privilegios. Hay gente, alrededor fíjate, de. hay gente que pasa a mejor vida literalmente en esta vida. Claro, se hacen millonarios. Sí, pero mira, te digo, A unos son millonarios y se hacen más ricos cuando mi entran a la esposo política. ha sido 4 veces, 1 vez de suplente, 3 veces diputado, ha sido alcalde. Y a nosotros los bienes que él ha presentado en su declaración jurada son los que tenemos y que lo hemos logrado con el esfuerzo tanto de él como mío desde el trabajo. Yo no he trabajado en gobierno. Yo no he sido una funcionaria pública, yo no he estado aspirando a cargo. Mientras él fue diputado, yo no aspiré a ser su suplente. ¿Y cuando fue alcalde? Tampoco aspiré a ser su vicealcaldesa. Sin embargo, Estaba en la práctica privada en ese momento usted. por supuesto, pero además pude aportar al municipio desde fuera del municipio, no como funcionaria. Yo organicé cenas, que esas cenas de recaudación venían del dinero privado de muchas personas que aspiramos a tener el Parque Summit, que es el otro pulmón de Panamá, donde va la mayoría de las personas del área este y el área norte a utilizarlo, y es el segundo lugar donde van más turistas aquí en Panamá. Pero tú lo tenías con una boletería manual, ¿no? Y no tenían ni siquiera un plan. O sea, tú podías llegar y decir, voy a hacer un recinto aquí para los tapires, pero después venía otra administración y decía, bueno, vamos a tumbar esto porque no había un plan para organizar dónde tenían las cosas. Desde afuera del municipio yo pude trabajar, organicé cenas, no administré los dineros porque para eso hay instituciones. Fundación Natura, que administra dineros que tú recaudas para espacios públicos, fue la que los administró. Contraloría es a quien ella lo tiene que presentar, y aún así trabajé con AINCO, y tú puedes ver un Parque Summit en la administración municipal antes y un Parque Summit en la administración que lo recibió, que es distinto. Ese fue un trabajo en la sombra. Eso fue un trabajo en la sombra, pero es un trabajo que me da mucha satisfacción porque allí se hizo la primera clínica veterinaria para animales silvestres. Antes, los veterinarios que trabajaban ahí, cuando tenían que rescatar un animal, dormían en una colchoneta. Una pregunta, ¿y cuál es tu opinión de, bueno, hay 2 escenarios? Melitón Arrocha no renuncia al partido y corre por la libre postulación como precandidato presidencial. Y está el caso de Kathleen Levy, que sí renuncia al partido y corre por la libre postulación. ¿Cuál de los 2 casos lo ves menos oportunista? Mira, yo soy de las personas que cree que las luchas uno las hace dentro del colectivo que está. Si tú quieres cambiar las cosas, tú haces el trabajo para desde adentro cambiar las cosas.
Y para mí la salida fácil es, ok, voy a recoger firmas y Pero recoger firmas es bien duro. ¿sí? Pregúntale a Ana Matilde qué tan duro es para unos y qué tan difícil es para otros. No es lo mismo. Hay unos que tendrán el recurso para poder recoger firmas y lo otro que hay que evaluar en cuanto a eso es ¿de dónde son las firmas? ¿Son del partido de nosotros? ¿Son de verdaderos independientes o son de otros partidos políticos? Porque una- al una final combinación, porque es al una final de mezcla cuentas la- de Cualquiera todo. puede ¿eh? firmar. Claro, Cualquiera cualquiera puede puede firmar. firmar. Yo podría Oye. firmar y no necesariamente voy a votar con él Pero después. ¿cuál es el escenario menos oportunista? ¿El que renuncia a un partido y corre por la libre postulación o el que sin renunciar a su partido corre por la libre Mira, postulación? yo creo que cuando tú no estás cómodo en un partido, por las razones que seas, si tú de verdad quieres ser independiente, tú renuncias. El problema es que muchos no renuncian y recogen firmas independientes y dicen yo soy independiente. Y los otros, pues al final yo te digo algo, o sea, el que tú estés en un partido y te hagas independiente no te hace mejor persona. Porque el pasar de un partido a independiente no es que pasaste por el Jordán, te bautizaste y ya estás libre de pecado. Eso yo creo que al final dentro de los partidos y con las personas independientes tú puedes tener ciudadanos que de verdad quieran cambiar las cosas. Oye, Yamilet, aquí alguien preguntaba que si el licenciado Blandón queda de presidente, usted quedaría de primera dama. Y si usted gana la postulación y queda de diputada, sería diputada, primera dama. ¿Cuál de los dos puestos Como Kyra Harding. le atrae princesa más? Y diputada. Bueno, yo lo primero que te quiero, Guido, es dar las gracias por partir del supuesto. No, pero es que todo es posible en la vida. Pero te quiero dar las gracias Sí. por partir del supuesto que mi esposo será presidente y yo seré diputada, ¿no? Partiendo desde ahí, Está en las posibilidades. por supuesto que sí, pero ya te lo contesté. Muy bien. Si él es presidente, yo seré diputada. Ya. Y entonces nos quedaremos sin primera dama. La primera dama es un cargo que es protocolar. Pero usted fue primera dama de la alcaldía del Por municipio. supuesto, y hice. Sin tener presupuesto. Sin- Mire sin lo que tener estamos viendo- presupuesto. mire lo que estamos viendo ahorita, Pero ¿quién dijo que no hay $344,000 presupuesto? en enseres Pero para ¿quién- donar. quién dijo que no hay a presupuesto para la través primera dama del ministerio- de la- municipio? Sí, no, no. absolutamente no. No, Ah, no hay hay, presupuesto no hay. asignado. No hay, presupuesto asignado. no hay presupuesto asignado, no hay presupuesto que el alcalde... No hay un despacho de la primera dama del municipio. Absolutamente no. Y yo tuve que trabajar desde mi oficina para organizar la cena de recaudación. Eso no impidió que O uno sea, si se hiciera puede el hacer para el trabajo. municipio, se puede hacer para la presidencia, ¿por qué no? Por supuesto, Claro. pero es que además hay en ese... O sea, usted estaría de Sí, acuerdo sí, en la con... presidencia ha habido varios espérate, despachos espérate. de varias primeras damas a la vez. Es cierto, y en paralelo. Exacto. Pero, o sea, ¿usted estaría de acuerdo con eliminar el despacho de la primera dama? Porque Mira- mucha gente dice eso. Cuando yo escucho lo que se está hablando acerca de que el despacho de la primera dama está comprando esto o lo otro. Cosas que puede hacer el hay Mides. mucha gente que dice, "Hey, hay ya un ministerio para eso. ¿Por qué existe un despacho de la primera dama? ¿Debiese eliminar? Mira, yo honestamente creo que el despacho de la primera dama debe ser protocolar, pero administrar recursos no lo administra la primera dama. No sale un cheque de ese despacho que sea firmado por ella. ¿Por qué? Porque tienen que contratar a un administrador. Y esas son las personas que al final ejecutan los planes que lleva el despacho de la primera dama. Pero la primera dama es una embajadora que lo que debe ayudar es a ONGs que están haciendo ya su trabajo para lograr mejorarlas, ¿no? Pero mire, por lo menos el despacho de la primera dama es el que administra el Parque Omar. Y en el Parque Omar, el 1 de mayo ya había un arbolito. No entendí, aquí tengo la foto. Un arbolito de Navidad. Sí, oye, Todavía mira. está ahí. Imagínate eso. Mira. O sea, Encendido. El Ay, 1 de mayo entendí que eso o sea, debe el ¿Será despacho de la ¿será que lo primera dejaron dama. para ahorrar los costos de que le cobren, de que lo están Pero- instalando? pero No, debe- eso no estaba. debe el No despacho. estaba. No es que se Lo quitaron y lo volvieron a poner. No entendí, Oiga, mayo. Curioso. Está como el calendario fregado. No, Había ese una- es un había- arbolito de mayo. Se le fregó el qubit. Pero usted que estuvo allí en el municipio, o sea, por ejemplo, el caso del Parque Omar. El Parque Omar no debe ser administrado por el municipio en vez de dárselo al despacho de la primera dama. O sea, Y la cinta Y la cinta costera. al final nadie es responsable de eso. Porque Y el causeway. ¿Por qué? Porque tú le reclamas, si yo voy como ciudadano a un lugar como el causeway y yo digo, están todas las lámparas dañadas, ¿tú a quién dices?
el alcalde no está Claro. haciendo su trabajo. No. Pero es que el alcalde no es el tiene trabajo nada que del ver con alcalde porque está en manos de el MEF, creo que es el que administra. Bueno, viene revertido, que Sí, es parte del MEF. MEF. Y en el caso de la cinta costera de El MOP, bueno, ya puso su cancha de pádel ahí para tener una cancha de su deporte favorito, pero ¿De ese qué, no es de su qué? trabajo. ¿El deporte favorito de qué? ¿Del ministro de Obras Públicas? En la Y por cinta supuesto, le costera, encanta, le encanta. Le canta el pádel y le puso una cancha de pádel por eso. ¿tú juegas Ah, yo no- pádel con él? No, porque yo no podría jugar con él y menos. Pero usted juega pádel. A mí me encanta. Ah, por eso entonces dice que el deporte favorito del ministro de Obras Públicas es el pádel, ya Bueno, entendí. lo he visto bastante. Ah, ya. Y yo entonces Pero no juega con el ministro de Obras no Públicas. juego con él. ¿Pero por qué no juega con el ministro de Obras Públicas? No le gusta. Tira de su es malo. pelota. No es bueno jugando. No, porque yo no sé si la cancha en la que voy a jugar con él hay huecos de lado acá y me voy a lastimar. Ya, claro. Sí. Oye, pero Oye, y a Milela del veneno, fíjense. Yo No, no pero tengo ningún realmente, veneno. o sea, Eso el dice ministro que de Obras la mano que Públicas, mece la cuna. el ministro de Obras Públicas Ese tiene duro. tiempo para jugar pádel con Claro. las calles como están. O sea, Claro. esas son las cosas que uno realmente no puede aceptar como Mira, ciudadano. cuando una persona Imagínate. hoy para ir para la aspira. playa y todo. Exacto. Oye, cuando una persona aspira a estar en un cargo público, tú tienes que saber que tienes un compromiso por 5 años. Que cuando las personas tienen estos fines de semana largos, Tiene que trabajar. tienes que estar trabajando. Claro. ¿Por qué? Porque para eso te comprometiste. Y por eso es que yo estoy confiada. Yo sí te voy a decir una cosa. Yo pienso, yo tengo una opinión un poco distinta a esa. Yo pienso que a mí no me parece un plus que trabajen más. Ahí estaba Ricardo Martinelli jactándose de que él trabajaba de noche, de madrugada, de día, de mediodía, de tarde y de noche. Al final del día, yo me conformo con que trabajen en horario que trabajo yo o que trabaja otro mundano, pero que lo hagan bien en ese momento. Porque si bien es cierto que están trabajando para nosotros, necesitan también un descanso. Si trabajaran bien el tiempo que tienen que trabajar, no tendríamos estos problemas. Lo que pasa, Flor, es que estás obviando un principio por el cual ellos supuestamente aceptan una designación en el caso de los ministros. O buscas ser diputado en el caso del que quiere un puesto de elección popular o representante de corregimiento. Es un servicio público. Y cuando asume la responsabilidad de un servicio público es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Tú no eres periodista 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 años. Sí, pero a ti Bueno, no te pues, molesta si yo me voy a la playa un fin de semana porque en la semana trabajo. A mí no me molesta No me ver a Sabón molestaría. un día en la playa si arregla los huecos. esa es otra discusión. Si lo ha- por Pero eso de digo, que ellos son si lo hace funcionarios bien- 24/7, Bueno. 365, sí lo son. No, 100% lo vamos- son. Lo que digo es que tienen derecho al descanso, igual vamos. que lo tengo nosotros. Y nos molesta verlos descansando o Si las haciendo... calles están llenas de huecos. Exacto, me Vámonos. molesta verlos descansando si no cumplen con su Claro. trabajo. Vámonos a un cambio. Regresamos con más del tema con Yamilet Arauz de Blandón. Gracias. Ahí estamos viendo imágenes en vivo de los preparativos para la ceremonia de coronación del príncipe Carlos III de Inglaterra. Por cierto, arrestaron a un hombre que estaba merodeando en el Palacio de Buckingham, aparentemente armado, ¿no? Así que ahí la policía cumplió su labor preventiva. Pero imágenes de lo que viene con la coronación de 8 Carlos meses III, después que de su llegada al trono. si bien no es el rey más popular, sobre todo después de la popularidad notable que tuvo su madre durante... Sigue siendo el rey. Es el rey de Sigue Inglaterra, siendo el ¿no? rey. Es el rey de Mira, Inglaterra. una pregunta Así aquí para Yami dice, ¿qué piensa ella de que haya diputados que pretendan que no publiquen su foto ilustrando informaciones noticiosas relacionadas con ellos? ¿Usted cree que eso debe ser el derecho de un diputado? ¿Qué usted cree que debe suceder? ¿Qué piensa de eso? El derecho de un diputado debe ser el de presentar sus bienes patrimoniales y presentar su declaración jurada, que eso es lo que tienen que hacer. Que te pongan una foto y que además le pongas una condena a los medios porque publicaste una foto, a mí no me parece. Y No me las parece. tierras que se venden a diputados por precios irrisorios. Es que eso no lo logra el campesino de Copé o el campesino de Natá, que tienen
un montón de años con tierras, viviendo en tierras que eran estatales. Y te lo digo yo porque yo trabajé en la titulación de tierras. Y en la En el gobierno de Martinelli, ¿no? En el gobierno de Martinelli y me votaron. ¿No? Y tú tienes tantos asentamientos informales y tú sabes la burocracia del trámite que esto lleva y eso no es fácil. Encima, yo creo que obviamente hay funcionarios en la NATI que saben dónde están las tierras que tienen un potencial y que las puedes vender y se Cobra hacen- por agilizar trámites, como ya vimos. Por supuesto, es que no es fácil legalizar. Entonces, cuando tú ves que a personas que tienen un poder político le agilizan los trámites y que encima se los venden a centavos, eso no puede ser Es la permitido. palanca de ser político. No, pero es que eso no debe ser. Oye, es terrible porque, No debe ser. porque como dice Yamilet, hay campesinos que tienen generaciones ¿Sí? con derechos posesorios. Es decir, Yes. su bisabuelo, su abuelo, su papá y ellos, y no logran la titulación. Así Terminan vendiendo los derechos posesorios, Sí. como ha Y sucedido. cuando la logran le cobran y el más que de- compró más de los derechos centavos que le sucesorios cobran a- en cuestión a de Pero Yamilet. semanas llegas a o la meses. asamblea y en un año Hombre. puedes hacerlo. Eso es perverso. Es que a veces se nos olvida, y a nivel cuando se mudó a CD, a los días le pasaron unas tierras a centavos. Bueno. ¿No estabas en Anati para ese entonces? No estaba en ANATI, estaba creo en el Ministerio de Vivienda. Eso fue 2009, no. 2010. Pero tú sabes que la Pero ley... eso fue cuando ella acuérdate que ella era independiente. Por eso, ella saltó a CD, y en el momento que saltó a CD, ella ganó unas Creo que ella tierras. tuvo el primer año de su gestión, o primer año y medio, 2 años fue independiente. Exacto. Después vino el... Por eso fue 2010, 2010, Sí, 2011. Oye, muchas gracias, Yamilet, por haber atendido la invitación Con- al Cuarto Poder. Todo el gusto. Con todo Ojalá el tenga, gusto. y- tenga una primaria bonitas, que no vaya a ocurrir Una- irregularidades, ni reclamos de fraude, ni nada de estas Bonitas, cosas. sí. Sí, el ejercicio primario Es es, que- un es que ejercicio es como Como democrático. cuando va al complicado. Guido es como cuando va al PESA y dice que feliz cumpleaños. No, hombre, no, no. Sí, imagínate. No, pero yo sí creo, Oye. que una primaria que tú hables de propuestas, las- no de ataque, sino de ataque. y si no de ataque, sino que hables de propuestas, es Oye. una primaria que va a calar. Hoy en Era el una día, primaria bonita. hoy en el Día Mundial de la Libertad Por lo menos de para mí. Expresión, la Sociedad Bolivariana tiene un acto, una sesión ordinaria en la Biblioteca Roberto Francisco Chiari del Centro Ascanio Arosemena, y me han honrado con ser el orador Hombre, felicidades. el Guido. orador principal. Mira Voy a tú, hablar Él habla con el productor, mira tú, el Voy a productor ya hablar, tenía- mira, voy a hablar del ¿viste tema esto, de la Flor? libertad de expresión. Ya el productor eh, tenía la agenda. el material y Ellos todo. ellos tienen ahí su Sí. acuerdo. Tenía la agenda, el productor. Voy a hablar una disertación que me parece muy interesante, histórica, sobre el tema de la libertad de expresión, desde Bolívar hasta nuestros días. ¡Epa! Muy bueno, bien. después la traes acá para el programa, por favor. Muy bien. Bueno, si usted Para que continúa Flor en se Telemetro instruya. Radio, siga con Gracias. el brunch, y en RPC Televisión, NCIS, Investigación Naval Criminal. Hasta mañana.